Esto ha sido un tema muy complejo y muy difícil de manejar con las familias porque obviamente primero, nadie quiere aceptar que un familiar suyo esté dentro de catalogado como diagnóstico o con sospecha de COVID y muchísimo menos cuando fallece. Por medio de unos conocidos nos agilizaron para darnos el dictamen de que él no había fallecido de COVID, porque no nos lo querían recibir en la funeraria por eso, porque no habían dado el resultado. Ya los médicos allá empiezan a tratar el tema como un presunto COVID, que mi padre era presunto COVID, entonces el tratamiento que le dieron fue un tratamiento, pues no miraron la historia clínica que mi padre traía de la ciudad de Ibagué. Los médicos en ningún momento lo revisaron esa historia, sino de una vez entraron con protocolos COVID, patología COVID, porque así era. Entonces yo digo, ¿por qué hoy en día se prevalece más los signos pesos, si se puede llamar así, y no en realidad hacer su labor con ese profesionalismo? Yo diría que eso se llama una ética profesional, el hacer unas cosas con amor, pero no, COVID, y todo el mundo está desenfocado en esa palabra COVID, pero no luchan de verdad por la vida de las personas, la verdad. ¿Y yo por qué hago esto? Para que no, en este momento fue mi hijo. Pero yo creo que cualquiera que le pasara lo mismo que me pasó a mí, la verdad, el que uno saque esa personita que convivía, era el que convivía conmigo, era el que dormía conmigo, era el que me acariciaba, todas esas cosas que yo vivía a diario con él. Solo Dios sabe qué es no tener esa persona que convivía uno las 24 horas del día. Cuando se entraron a analizar los casos, uno de ellos, en el momento de la pandemia, está definido como esa presencia o esas muertes súbitas, y son casos sospechosos respiratorios. Uno no puede decir que sea COVID o no COVID, simplemente son casos sospechosos. En las últimas por lo menos 2 semanas hemos visto un incremento de casos que nosotros como hospital, manejando los lineamientos del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud, se consideran casos que deben estar en protocolo de sospecha, por el riesgo grande pues, de contagio que esto nos pueda generar. Pero a su vez hemos incrementado el número de casos positivos. A fecha de hoy, en el hospital ya tenemos 38 pacientes que están en protocolo, de los cuales tenemos 10 casos positivos actualmente hospitalizados. Y pues eso, para haber pasado en menos de 48 horas de tener 1 o 3 casos máximo positivos a tener 10 en un momento dado, pues eso nos da una implicación muy grande de lo que nos espera con respecto al número creciente de casos por contagio. Mi esposo se llama Jairo Alvis Rengifo. Nosotros lo llevamos a la clínica Tolima. Mañana completa 1 mes de haber fallecido. A él le dio un derrame cerebral. A él lo tuvieron 8 días hospitalizado allá en UCI. Y cuando él le hicieron, el día que lo llevamos, le hicieron un procedimiento, le pusieron un catéter para drenarle la sangre que tenía en el cerebro, y pues sí, cuando lo operaron, el médico salió y nos dijo que estaba estable. Mi padre falleció el día 13 de junio en el hospital del Guamo, Tolima. Mi denuncia es en contra del hospital del municipio del Guamo, Tolima, por la forma tan irresponsable
y respetuosa cómo atendieron a mi padre. En la clínica Tolima nosotros fuimos y él había entrado le había dado un derrame cerebral. Pasó el tiempo y pues lo metieron a la UCI y pues a mí me parece que en ese momento estuvo mala o sea, como que lo metieron en la misma UCI que habían COVID. Pues lo que nos hicieron entender porque nunca nos dejaron entrar porque está prohibido. Y cuando fallecen, nos llaman tarde. Aparte de eso, cuando subimos, ya está la esposa, Consuelo, y cuando nos dicen que no lo van a entregar, que porque o sea, tenían que esperar un resultado que le habían hecho, que era posiblemente que tenía COVID, pero o sea, necesitaban el resultado, que se demoraba como 15 días. Pues después de que yo llevo a mi hijo por urgencias a la clínica del Tolima, ¿sí? Donde él entra a la clínica del Tolima, yo lo llevé prácticamente, según lo que decían los médicos, él entró en un paro respiratorio y el cuerpo de urgencias está en ese momento donde me reciben el niño, ¿sí? Y ya después de que mi hijo, ellos tratan de reanimar supuestamente el niño y no, ya me dicen que el niño murió. Después de eso me atiende un médico y me dice que pues él me entiende, pero que entiéndalo a él también la situación de que al niño tienen que adjuntarlo como COVID, porque son protocolos a nivel nacional. Le dije, pero ¿cómo así que protocolos a nivel nacional? Si es que mi hijo no murió por COVID, ¿sí? Yo aquí desde el 26 del día que lo traje la primera vez por urgencias acá, mi hijo nunca entró por COVID, es más, el cuadro hemático que le hicieron acá, ustedes ni siquiera me lo confirmaron, sino me dijeron que el niño posiblemente tenía un dengue o una infección urinaria. Nadie quiere aceptar que un familiar suyo esté dentro de catalogado como diagnóstico o con sospecha de COVID, y muchísimo menos cuando fallece. Lamentablemente los lineamientos y la definición de caso establecido hace que pues obviamente tengamos una población de muchísimo alto riesgo por sus comorbilidades. Así ingrese aquí aparentemente por una situación que no parezca sintomático respiratorio, de acuerdo a criterios clínicos y muchas veces también con apoyo de imágenes radiológicas, nosotros tenemos que definir ese caso como un caso sospechoso. Y además porque es que eso nos exige por responsabilidad. Nosotros tenemos que hacerlo por protocolo de riesgo. Si nosotros no somos tan, digamos, tan organizados y tan estrictos en la definición de casos, vamos a generar un problema de contagio, porque si dejamos pasar por alto un paciente que por factores de riesgo o por sintomatología no lo definimos como sospecha y posteriormente aparece como caso COVID, vamos a tener un problema de contagio muy grande. El día que él muere, pues a mí no me llamaron a darme ninguna noticia, sino que una familiar fue a averiguar allá y a ella fue que le dieron la razón, pero a mí nunca me llamaron. Él falleció, me llamaron como a las 4, la familiar me llamó como a las 4 de la tarde a decirme que él había fallecido. Pero, y él ya le habían hecho la prueba del COVID hacía 5 días y a él no nos lo querían entregar porque no había salido el resultado, que se demoraba 8 días. Entonces, por medio de unos conocidos nos agilizaron para darnos el dictamen de que él no había fallecido de COVID, porque no nos lo querían recibir en la funeraria por eso, porque no habían dado el resultado del COVID. Entonces por eso porque nos lo iban a hacer pasar por COVID. Mi papá el día 13 de junio pues resulta que se sintió mal y pues la esposa de mi papá le tocó que remitirlo al hospital, lo llevó por primera vez. Para los médicos pues no sé cuál fue, por qué no lo quisieron atender, no sé qué pasó, que se lo llevaron para la casa. Lo cierto fue que él siguió malito y a eso como de yo creo que entre 7 y 8 de la noche de ese mismo 13 de junio lo llevamos nuevamente porque necesitaban pues ponerle oxígeno, porque él estaba pidiendo oxígeno. Nosotros, Policía Nacional, le pedimos el oxígeno, hicimos derechos de petición y todo, y pues el oxígeno llegó 3 días después de mi padre haber fallecido, el oxígeno que enviaba Policía Nacional de la ciudad de Ibagué. Entonces nosotros
pues decidimos llevarlo esa misma noche. La esposa de mi papá lo lleva al hospital y ya cuando lo entran por segunda vez, entonces ya los médicos allá empiezan a tratar el tema como un presunto COVID, que mi padre era presunto COVID, entonces el tratamiento que le dieron fue un tratamiento, pues no miraron la historia clínica que mi padre traía de la ciudad de Ibagué. Los médicos en ningún momento lo revisaron esa historia, sino de una vez entraron con protocolos COVID, patología COVID, porque así era. Sí, lamentablemente tenemos muchos casos que entran con protocolo de sospecha. Implica que van a estar en un protocolo de aislamiento, que se les tiene que implementar unas medidas, y si lamentablemente fallece, y teniendo en cuenta que en el país estamos con un problema grande que es la oportunidad en el resultado de las muestras, porque a todos esos pacientes se les está tomando muestras en vida, pero no alcanza a llegar el resultado, y cuando fallecen pues nos quedamos y nos toca repetir muestra en el momento que fallece el paciente. Después de que el niño ya el último día como tal, que me dan como decir que el niño murió, me dicen que el niño tiene que juntarlo como por COVID, que porque son protocolos a nivel nacional. Me dicen que la prueba, yo le dije, bueno, ¿dónde me muestran ustedes que el niño la prueba es un COVID? Me dijo, no, al niño ya se le hizo una prueba, pero sale hasta dentro de 15 días. Y no podemos dejar el cuerpo aquí 15 días normal, porque no está permitido. Entonces yo le dije, no, pero es que mi hijo no murió por COVID. Me dijo, no, pero eso ya se nos sale de las manos, no podemos hacer nada. Entiéndame que yo también soy un papá, yo tengo hijos, pero no podemos hacer nada. Yo para mi guerra y mi lucha fue que después de que él me dijo, vea, hasta la boleta de salida, tiene que llamar a la funeraria para que venga a recoger el cuerpo, ¿sí? Yo llamo a la funeraria, llega a la funeraria ya y el señor me dice a mí que si ya sé cuál es el protocolo a seguir. Le dije, pues la verdad no sé. Me dijo, porque es que el niño fue entregado avalado. Y le dije, yo no sé qué es eso. Me dijo, avalado es que el niño lo entregaron por COVID. Le dije, no, pues que vuelvo y le digo, el niño no murió por COVID, ¿sí? Le mostré las historias clínicas, le dije, al niño se le hicieron estos exámenes, el niño se le manifestó esto. Yo dijo, pero el niño no, dijo, no, pero la verdad aquí yo tengo que llevarme el cuerpo y tengo que, ya va a su destino final. Entonces yo le dije, mano, no me vaya a atacar el niño porque yo aquí me vuelvo loco, usted me toca en el niño, me lo llevan y yo no respondo. Entonces él me dijo, no, tranquilícese, yo solo le estoy diciendo, entiéndeme que yo soy un trabajador, yo solo le estoy comentando, entonces si quiere usted tiene que ir a pelear a la clínica, porque ellos son los que tienen que determinar de que el niño no tenía COVID. Yo ya estando en la clínica, yo peleando que porque me iban a entregar el niño por COVID, yo cómo iba a permitir eso. Me dicen por allá una tercera persona, me dijo, pero es que la clínica Tolima también hace la clínica del COVID. La hacen y dura 2 horas y vale 400.000 pesos. Lo iban a bajar directamente para crematorio, porque tenían que esperar el resultado. Y pues ya era tarde, nosotros nos fuimos casi las 9 de la noche. Y pues cuando llegamos acá en la casa, pues ninguno firmó ni nada. Entonces para esperar de que no se lo llevaran para crematorio. Y pues me parece que fue muy doloroso decir ellos de que era posiblemente un COVID. No respetan el dolor de los familiares, tienen que primero averiguar bien para poder decir algo. Es muy difícil para un familiar aceptar, porque teniendo en cuenta los lineamientos del ministerio, pues la disposición final del cadáver hace que la familia no vaya a tener oportunidad de hacer acompañamiento, y máxime cuando se está estableciendo que ese cadáver tiene que ir a una cremación. Eso ha sido muy complejo. Estamos pidiendo apoyo para ver si nosotros podemos mejorar la oportunidad en la entrega de los resultados, sobre todo en el paciente fallecido, porque aún eso también nos va a dejar a nosotros a futuro una cantidad de problemas. No solamente el impacto del dolor en la familia por la pérdida de su ser querido, sino la implicación que tiene la estigmatización que puede generar en un momento dado dentro de la comunidad, que se enteren que su paciente estuvo dentro de la sospecha o confirmado de COVID, sino que muchos familiares ya, tiempo después de que está llegando el resultado y que se han tenido que ir con ese protocolo de la disposición del cadáver y la muestra llega negativa, pues por eso la gente empieza a tener presunciones. Nosotros en algún comienzo, pues ya habíamos hablado de eso, entendemos perfectamente pues los protocolos COVID, que son disposiciones y medidas que pone el gobierno. No se pueden hacer entierros, no se pueden hacer masivos, no se pueden hacer misas, pero mi padre sí tenía derecho a que le hiciéramos un entierro digno, que nosotros viéramos que sí era mi papá el que estaba en ese ataúd, porque nadie lo vio, porque el ataúd nos lo entregaron cerrado a la funeraria y no nos dejaban arrimarnos. Únicamente le pusieron una bandera de Colombia al ataúd y ya, y que ahí iba el muerto. Y tener que aguantarnos esa humillación por parte del personal médico del Guamo por una inoperancia de un médico, porque eso fue un médico el que dio ese dictamen.
pero lamentablemente eso es lo que está definido en los lineamientos del ministerio y eso no son temas que esté manejando de manera aislada cada médico, cada institución. Nosotros todos estamos solamente dando cumplimiento a los lineamientos del ministerio. Entonces sí es una problemática muy grande, es una problemática que ya deja de ser de entorno médico a ser una problemática de entorno social, familiar y muchas veces de aspecto legal, porque eso hace que las familias estén asumiendo esas presunciones y sobre todo que como se está manejando en las redes, pues la gente está asumiendo como una verdad absoluta eso. Entonces yo voy al laboratorio y les comento allá que pues cómo hago yo para que me colaboren con esa prueba del COVID, ¿sí? Que la hacen en 2 horas y vale 400.000 pesos. Me dijo, espere, yo voy a averiguar porque la verdad esa prueba como tal no sé, porque como el niño ya murió, no sé si me permitan hacérsela nuevamente. Le dije, señorita, colabóreme, que es que la verdad yo lo que menos quiero es de que no poder despedir a mi hijo. Entonces me dijo, voy a ver si le voy a hablar. La señorita se va y se dirige por allá donde le autorizaron de que sí, que efectivamente podía hacerle la prueba nuevamente del COVID, pero tenía que pagar 400.000 pesos, ¿sí? En ese momento, pues ya yo cuando estoy haciendo la fila para pagar, en ese momento llegó una doctora que se llama Joana, no sé qué tiene que ver con la salud, y entonces ella me dice, ¿usted es el papá del niño? Le dije, sí señora, me dijo, cuénteme qué pasó. Entonces yo le conté todas las cosas como fueron, le mostré las historias clínicas, me dije, bueno, ¿y usted qué es lo que va a hacer acá? Le dije, no, es que voy a pagar 400.000 pesos porque si yo hago la prueba, pues el niño, pues yo estoy 100% seguro que el niño no tiene COVID. Entonces, si ellos me dan otra historia clínica donde el niño no salga por COVID, obviamente que yo puedo despedir a mi hijo darle su cristiana sepultura. Entonces ella dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces llamó a la bacterióloga y dijo, ¿ustedes cómo van a creer que el niño esta mañana lo legalizan ustedes por COVID, ¿cierto? Y para la legalización no hay examen que digan en 2 horas sabemos si sí lo tiene o no tiene. Pero si el papá va a pagar, entonces ahí sí van a... Le dije, no, me parece absurdo. Ellos llamaron a la doctora esa llamó en ese momento a la gerente o el gerente, el dueño de la clínica como tal, y hizo una gestión de llamadas. Al último ella se alejó, yo pues ella no percató que yo también me iba a la parte de ella, y ella le dijo, yo no sé este señor quién es, yo no sé qué llamaron de los medios de comunicación, me llamaron de la propiedad, de todo lado me han llamado, y este muchacho no sé, y ahora cómo cree que le van a cobrar 400.000 pesos para hacerle una prueba y ahora dice que se la entregan en 2 horas. Entonces autorizaron de que me la hacían y no pagara nada, y a las 2 horas efectivamente salió la prueba que era negativa. Yo en ese momento, como yo estaba en la clínica, yo le tomé fotos al computador del médico, porque en físico como tal no me la dieron, a mí me la entregó ya, fue a los días, fue Sanitas, porque en sí en físico ellos nunca me la entregaron, fue porque yo le tomé una foto al computador del médico en ese momento. Ante la presencia de un fallecimiento como el presentado por el niño Samuel, en la cual la información está dada por la presencia de una información de una disnea y una dificultad de un proceso agresivo y súbito de dificultad respiratoria y fallecimiento, pues queda notar de que el niño llegó a esta entidad muerto. La posición de la clínica fue inicialmente dar una respuesta rápida a esta desde el punto de vista médico. Cuando se entraron a analizar los casos, uno de ellos en el momento de la pandemia, está definido como esa presencia o esas muertes súbitas y son casos sospechosos respiratorios. Uno no puede decir que sea COVID o no COVID, simplemente son casos sospechosos y así lo tiene definido el ministerio. Como tal, ante ese manejo, la clínica da la información respectiva y en esa situación el protocolo que se activó por los lineamientos definidos del ministerio, por los lineamientos definidos de la Secretaría de Salud, fue el manejo como un caso sospechoso. La verdad, desafortunadamente, ahorita que lo viví en carne propia y que solo Dios sabe por qué en este momento estoy de pie, vuelvo y le digo, Dios es el único que me respalda, Dios es el único que me ha reconfortado con su palabra, con las cosas bien que hice para con mis hijos, por eso me siento tranquilo, ¿sí? Es de que desafortunadamente hoy en día los médicos, y digo tristemente los médicos, se robotizaron únicamente, se pensaron únicamente que es COVID, no están haciendo su labor como profesional, no están haciendo su labor como con ese amor de pronto que, como lo digo yo, mi hijo era un niño de tan solo 8 años, mi hijo era un niño que nunca estuvo enfermo, que siempre expresaba esa alegría, esa chispa en donde llegaba siempre marcada su diferencia por esa personita especial, ¿sí?
y lo digo con alegría porque yo sé quién era mi hijo, ¿sí? Y saber que yo, por lo menos si yo fuera médico, yo soy una persona que de pronto no tengo estudio, no soy ignorante, ¿sí? Pero yo digo que si llega un niño médico, por lo menos ellos omitieron de pronto ayudas diagnósticas, y sabiendo que yo entre mi ignorancia le dije al médico, venga, y no hay forma de pronto hacerle una radiografía, y él siempre me dijo, no hay necesidad de hacer una radiografía porque eso va conjunto de la fiebre que tiene el niño, despreocúpese por ese lado. Y uno, entre la ignorancia de uno mismo, pues uno confía en un médico como tal. Este caso fue analizado en conjunto posteriormente con Secretaría de Salud Departamental, con el doctor Fair Alarcón, con Secretaría de Salud Municipal, con el medio de Nicolás Bonilla. Definitivamente se descartó completamente la presencia de un COVID y se hizo un manejo adicional a través de un medio que también da el ministerio, que se llama la autopsia verbal. Con esto se descartó esta posibilidad y se entró a definir adicionalmente la participación de medicina legal por el antecedente que se había tenido por parte del menor de un trauma abdominal. Por esa razón se solicitó la presencia de medicina legal como concurrencia y para definir completamente cuál es la causa específica y la causa real del fallecimiento del menor. Ahora yo lo hubiera llevado una sola vez, pero yo hice cuadros después de que lo llevé el 26, me dieron los exámenes para el 28, se los hice el 27, ¿sí? El 27 nuevamente le hice una cita prioritaria en Sanitas. Es más, el médico de Sanitas ni siquiera por decir, venga, abra la boca, venga, abra los ojos, ni siquiera por sí, sino sentado en su computador, que muchas veces uno no ve ni siquiera qué es lo que ellos escriben ahí. Si uno no está esperando que ellos le hagan una pregunta o alguna vaina, no lo examinó, sino únicamente miró los exámenes médicos, y el médico del Sanitas me dijo, ve, sí, el niño efectivamente tiene una infección urinaria, ¿sí? A él nuevamente le dije, vea, doctor, pero es que yo me toca llevarlo hasta el baño para llevarlo para que orine, entonces nadie le expresa el dolor acá, y vea que es que el niño se golpeó ya hace cuánto lleva, y ustedes me dicen que es una fiebre. Dijo, sí, eso es a raíz que le dio una fiebre y una infección, ¿sí? ¿Me entienden? Por eso es que el niño tiene la infección, pero con este medicamento que yo le voy a dar, con este medicamento el niño se va a mejorar, así como se enferma rápido, rápidamente se recupera. Me dijo, ¿usted sabe cuánto pesa el niño? Le dije, pues la verdad, el niño el día que lo pesamos, en el día que yo lo llevé por urgencias, pesaba 37. Dijo, si quiere péselo. Yo lo pesé y ya el niño estaba pesando 35 kilos. El man, eso fue lo único que él pudo haber dicho, sí, y se basó fue en los exámenes, no se paró ni siquiera de la silla, con eso le digo todo. El menor estuvo aquí 4 días antes. Los exámenes del niño en este momento, un cuadro hemático con uno de los cositos de 10.000, con un cuadro hemático que no tenía ningún déficit, en ese momento se hizo una sospecha de un dengue. Como tal, se le hizo el manejo definido por los protocolos del ministerio, dengue. Se le solicitó al paciente que consultara nuevamente 24 horas. El paciente no consultó a la entidad, sino que fue a consultar a su EPS, a la prioritaria de su EPS. Adicionalmente, el señor le toma unos exámenes en un laboratorio particular que, al igual que los exámenes de acá, no arrojan ninguna muestra, ningún resultado patológico, a pesar que fue manejado de la prioritaria de Sanitas con otro tipo de medicamentos para lo que el médico en ese momento interpretó como una infección urinaria. Pero el niño no vino ninguno de los días posteriores a consulta. Lo expresó el mismo médico en la primera vez. Él siempre me expresó de que él era padre de familia, sí, pero que lo entendiera él, que se le salía de las manos a él poder decir el niño no murió por COVID, sino que era algo que a ellos los enfocan a que saquen las personas es por COVID, ¿sí? Que yo le decía, pero ¿cómo me va usted a decir que mi hijo tenía COVID si él no tenía COVID? Y me dijo, lo que pasa es que como el niño cuando llegó acá por urgencias, el niño aquí llegó como un paro respiratorio, entonces eso lo junta como si fuera posiblemente un COVID. Y le dije, pero ustedes, ¿cómo me demuestran que eso? Entonces cuando me lo legalizaron, sí había la manera de legalizarlo, ¿cierto? Pero si no hubiera yo dado la guerra, que primeramente Dios me respaldó para sacar adelante esa prueba, si no hubiera sido así, entonces díganme cómo hubieran dicho ustedes que si estaba o no estaba. Todo paciente que es COVID tiene, o que es sospechoso de COVID, porque es que en este momento, a ver, como hemos pasado por todos los episodios, antes era muy fácil cuando comenzó esto, porque uno decía el paciente que viene de algún lugar extranjero, que ha tenido contacto, eso era lo que era al comienzo. En este momento, cualquier paciente que nos llegue a nosotros, que tenga fiebre, que tenga tos, que tenga dificultad para respirar, es sospechoso de COVID. Entonces realmente eso genera en el medio ambiente y en toda la ciudad
una gran dificultad para el manejo adecuado. La óptica se ha perdido de pronto un poco y en esta situación las enfermedades, toda enfermedad que es respiratoria se convierte en un posible foco de COVID. Yo en ese momento lo único que pasé fue una queja como tal a la Superintendencia y a la Procuraduría General de la Nación, al Tribunal Ético Médico. Yo pasé fue la queja para que a medida de ellos por lo menos les hagan un seguimiento a esas personas y que les hagan un seguimiento de las clínicas, para que así mismo se den de cuenta que no están actuando de la mejor manera. Hablan de un COVID y la recepcionista a veces ni siquiera el tapabocas, ¿sí? Hablan de un COVID y ellos sí se cogen, se abrazan, o sea, no veo los protocolos que si supuestamente hablan de un COVID, entonces ¿por qué sí hablan de un protocolo del COVID? Entonces, porque desde el primer momento cuando yo llevé a mi hijo que entró por una fiebre, se sobreentiende que es una fiebre, entonces ahí sí, ¿por qué no lo juntan también como me lo legalizaron en la primera vez? La Clínica Tolima, miren, en este momento hemos sido requeridos por Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud Municipal, Supersalud, tenemos otros docentes acá, personería, y nosotros sabemos que la clínica hizo bien las cosas. O sea, es entendible, y eso lo entiende cualquier padre y cualquier situación familiar, que ante esas situaciones se presenten inconformidades, cualquiera lo sabe, cualquiera sin necesidad de pertenecer a la clínica lo entiende, más es una situación de ese tipo. Nosotros como tal vez hicimos algo con respecto a eso, y fue que a pesar de que el niño llegó con pupilas plenas, signo inequívoco de que un niño ha llegado o ha fallecido, o que cualquier persona haya fallecido, las pupilas plenas, tenía todavía temperatura, tenía calor corporal, que fue lo que hizo que el médico pensara en una posibilidad. Pues posibilidad que no se dio porque el paciente no sabemos cuánto tiempo en su casa o en el traslado había estado así, las pupilas plenas. Entonces, ante eso nosotros como tal hicimos las cosas bien. La clínica, como tal, con sus médicos, hizo las cosas bien. ¿Por qué omitieron de pronto en llegar a radiografías, a un TAC, a todas esas vainas que en este momento es que me estoy empapando de eso? Pero yo aún así en mi ignorancia, ¿sabe? Siempre le expresé al médico una radiografía, algo, porque es que el niño, pero es que el niño no me expresa que eso, pero sí es el dolor, es el dolor. Entonces me decía, sí, eso es por la misma infección que tiene el niño, pero tranquilícese que eso no pasa nada. Entonces uno confía en la medicina como tal, porque si uno fuera médico, pues uno toma la medicina desde la propia casa. Para que justifique ese dictamen que dio, ese tal posible COVID, que para nosotros fue un irrespeto, porque para nosotros tener que enterrar a mi padre a las 10:30 de la noche como un literal perro, como un perro, como si mi papá se hubiera robado algo y lo hubieran matado robando. No como una persona que le sirvió 23 años a la Policía Nacional, un exmiembro de la Policía Nacional, una persona reconocida en el municipio del Guamo, en el Espinal, en Saldaña, en San Luis, Purificación. Mi papá lo conoce mucha gente. Si no hubiéramos contado con los amigos, sí, nos lo hayan hecho pasar por COVID. Hemos tenido casos que se han ido con protocolo de sospecha y 7 días después ha llegado la muestra negativa, al igual que se han llevado casos de pacientes en sospechas y 5 a 7 días después ha llegado la muestra positiva. Por eso te digo que aquí lo que se maneja es el protocolo de riesgo y es lo que nosotros tenemos que garantizar para evitar que no se vaya a generar un contagio mayor dentro de la población. Sí, hoy en día muchas veces el único que nos da la vida a nosotros es Dios y es el único que nos la quita es Dios, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿por qué hoy en día se prevalece más los signos pesos, si se puede llamar así, y no en realidad hacer su labor con ese profesionalismo? Yo diría que eso se llama una ética profesional, el hacer unas cosas con amor, pero no, COVID, y todo el mundo está desenfocado en esa palabra COVID, pero no luchan por de verdad por la vida de las personas, la verdad. ¿Y yo por qué hago esto? Para que no, en este momento fue mi hijo. Pero yo creo que cualquiera que le pasara lo mismo que me pasó a mí, la verdad, el que uno saque esa personita que convivía, era el que convivía conmigo, era el que dormía conmigo, era el que me acariciaba, todas esas cosas que yo vivía a diario con él. Solo Dios sabe qué es no tener esa persona que convivía con usted las 24 horas del día, ¿sí?
Yo la verdad en este momento no tengo rencor contra nadie, yo de todas maneras vuelvo y le digo, la gloria es para Dios y solo Dios sabe cómo pasan las cosas y por qué pasan las cosas, ¿sí?